Aquí está, estamos grabando. Y el capítulo que corresponde al estudio financiero económico, atención, estudio financiero económico, se elabora sobre la base de dos presupuestos básicamente: el presupuesto de inversiones y el presupuesto de costos. Entonces, esto facilita enormemente el trabajo, porque una vez que se tengan bien estructurados estos dos presupuestos, reitero, de inversiones y el presupuesto de costos, el resto de las tablas, de los flujos, etcétera, de ahí se detallan sin mayor problema. Voy a enseñarles a una estructuración muy elemental, muy simple, y que sirve para cualquier tipo de proyecto. Entonces, aquí dice, les estoy presentando en pantalla el presupuesto de inversiones. Dice: este presupuesto considera todos los elementos que se requieren para poner en marcha el proyecto en la fase de instalación y montaje, así como los recursos necesarios para la puesta en marcha, es decir, un capital necesario para cubrir los costos del arranque de la operación del proyecto, al suponer que durante los primeros meses el producto aún requerirá abrirse mercado en el público consumidor. Entonces, es básicamente el presupuesto de inversiones. Tiene tres activos: el activo fijo, el activo diferido y el activo circulante, que también está en sus pantallas. Pero solamente el activo fijo está saliendo. Entonces, ¿qué es el activo fijo? El activo fijo es todo lo que se puede tocar. Ahí están incluidas maquinarias, equipos, infraestructura, o sea, todo lo que se puede tocar, todo lo que se puede ver, todo lo que va a servir para el proceso de transformación. Entonces, en la parte de ingeniería hemos elaborado planos, hemos hecho una infraestructura donde va a haber una fábrica, bien o mal, puede ser una red de edificación o pequeña edificación, pero ahí están edificaciones. En esa edificación vamos a hacer el montaje de maquinaria, equipo y de equipo electrónico, etcétera. Eso también se incluye. Entonces, para ver sistemáticamente, vamos a definir el activo fijo. Dice así: la inversión en activo fijo se considera a todo lo tangible que debe incorporarse en la instalación del proyecto: edificaciones, maquinaria, equipo, proyectos complementarios de ingeniería general, automotores, muebles, enseres, terrenos, etc. A continuación se da una descripción de la presencia de estos activos en este presupuesto. Entonces vamos a ir analizando uno por uno. Activo fijo son las edificaciones, es decir, las obras civiles, los edificios. Sí, es el activo fijo. Y además dice: como efecto de la decisión en el capítulo de ingeniería, se les recomendó la elaboración de planos arquitectónicos, cálculos estructurales y presupuestos, dejando de lado, por supuesto, la posibilidad de alquilar edificios, en cuyo caso el alquiler pasa a ser parte del presupuesto de costos. En algunas circunstancias y algunas industrias que más o menos tienen una vida, podrían tener una vida útil, por decirse, unos 3 años de ventas para una circunstancia. Entonces, ¿para qué se van a construir edificaciones y todo, si saben que de aquí a un tiempo ya no se van a necesitar y no se puede vender, se va a vender? Entonces, en ese caso se alquilan las instalaciones, ¿no? Pero si es un proyecto formal que por lo menos va a tener una expectativa de vida, un horizonte de vida del proyecto, así se llama, un horizonte de vida de por lo menos 10 años, entonces es obvio que tiene que construirse. Entonces, esas edificaciones que habíamos visto en la parte de ingeniería del proyecto, a ver si tengo aquí a mano para poderles mostrar. Y por supuesto que tengo. Mañana esto lo voy a presentar como producción intelectual. Esto es lo que quiero que vean. A ver, tal vez esto lo puedan ver. Ahí está, miren. Esa es una infraestructura, ¿verdad? Miren, ahí está. En el cuadro de abajo se ve con mayor nitidez. Miren la cantidad. Claro, se ha hecho acá esto. ¿Por qué razón? Por el hecho de que el horizonte de vida va a ser mínimamente de 10 años. Y tiene que haber una infraestructura de ese tipo, ¿no? Para poder hacer. Veamos otra. En esta fotografía que ustedes ven acá,
no es fotografía, es un diseño, ¿sí? Un diseño arquitectónico para la fábrica de embutidos de Monteagudo. Ahí está también, sí, ahí ustedes pueden ver eso se refiere a las edificaciones. Y se supone que estas edificaciones tienen que tener toda la parte de la obra civil. Y además se deben adjuntar, dice, y aquí con precisión, dice, los presupuestos de instalación eléctrica y de obras sanitarias. La parte eléctrica son los circuitos, ¿no? Que habíamos visto en su momento en la parte de ingeniería, les he explicado algo. Todos esos circuitos, ¿no? Eso corresponde también a edificaciones. Los circuitos que van dentro de las paredes, los que van por vía aérea, todo es para la alimentación y control y el funcionamiento de eso se denominan edificaciones. Ahí está. Punto. Y las obras sanitarias. Las obras sanitarias son los conductos que van a bajar de los baños, aguas residuales del proceso, dónde van a ir, cómo se van a canalizar, todo. Es el diseño del ingeniero civil. Bien. ¿Y a qué se llaman proyectos complementarios de ingeniería? Por eso dice, dependiendo del tipo de proyecto que se esté elaborando, podrían agregarse estos proyectos adicionales. Por ejemplo, ingeniería hidráulica. En caso que la obra requiera de abastecimiento y reservorios de agua para el proceso, considera el medio de transporte, canales, acueductos, tuberías, etc. Entonces, algunas veces hay necesidad de llevar agua, de abastecimiento de agua, entonces tenemos que tomar agua de alguna fuente, siempre y cuando el agua de esta fuente sea potable, ¿no? Que aproximadamente máximo tenga unos 200 partes por millón de carbonato de sodio, carbonato de calcio, en su contenido, que sea agua blanda, ¿no? Entonces, en ese caso se hacen los acueductos necesarios, las obras de infraestructura, ¿no? Tubos o captación de agua, etcétera. Eso representa una obra de ingeniería hidráulica. Pero puede ser que también se refiere a la ingeniería eléctrica. Cuando me referí en el caso anterior de la edificación, ¿cierto? Las obras civiles, con la que se ha incluido los presupuestos de instalación eléctrica, se refiere pues a estas luminarias, ¿no? Estas luminarias, tomacorrientes, etcétera, etcétera. Pero en algunos casos, sí, hay que construir líneas eléctricas trifásicas de conexión a la red distribuidora. Supongamos que la punta de línea trifásica sea 3 kilómetros, entonces automáticamente tenemos que agregar, ¿sí? 3 kilómetros de línea trifásica, más todos los dispositivos de control, ¿no? Y de protección, sobre todo, a los rayos, pararrayos, seccionadores, etcétera, etcétera, riendas, los cables, los postes, etcétera. Todo eso que más o menos en aproximadamente 1 kilómetro de línea trifásica aproximadamente cuesta $20,000, $25,000 construido, por supuesto, ¿no? Por empresa. Ahora, si uno lo va a hacer de manera particular, eso se puede bajar a menos de la mitad, inclusive, ¿no? Pero no somos empresas especializadas, ¿no? Creo que el ingeniero que estemos contratando conozca el asunto y nos abarata el costo. Eso es una maravilla, ¿no? Pero normalmente no ocurre aquello, o normalmente construye la empresa de distribuidora de energía eléctrica y nos pasa la factura. Sea como fuera, se refiere a este asunto de la parte eléctrica. Puede ser que se necesite una subestación. Hemos visto también una subestación eléctrica y voy a pasarles, a ver, voy a pasar el ejemplito que habíamos visto en la parte de la subestación eléctrica. A ver dónde está la subestación eléctrica. No estoy pudiendo ubicar. Un momentito, por favor. Ya no he podido ubicar la subestación eléctrica, pero la tengo acá. A ver, un momentito. Aquí está la subestación eléctrica. Se refiere a eso. Esta es la subestación eléctrica. Ustedes tienen ahí, miren cómo está llegando una línea trifásica y está entrando pues a esto que es la subestación, ¿no? Ahí está el transformador. Son casetitas, ¿no? Son casetes que se hacen, pero ahí tienen que colocarse equipos especiales, ¿no? De protección y además de operación, seccionadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede darse el caso, ¿sí? Que sean instalaciones especiales o que
y como por ejemplo los dispositivos de protección de motores, guardamotores, etcétera, que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay otras obras de ingeniería eléctrica que se refiere a la ingeniería ambiental. Ustedes saben de que hay que cumplir con la ley del medio ambiente. Y algunas veces, si el proceso industrial genera eh, residuos líquidos, ¿sí? Sólidos o gaseosos, entonces esto puede perjudicar al medio ambiente. Entonces hay que ver obras de mitigación ambiental. Y estas obras de mitigación ambiental son propuestas y diseñadas por los ingenieros ambientales. Aquí es algo más interesante, la ingeniería mecánica. Dentro de la industria, que no van a haber partes mecánicas, lo primero que hay. Entonces, la participación del ingeniero mecánico en la construcción de sistemas de transporte, sistemas de potencia, no sé, sistemas neumáticos, hidráulicos, etcétera. Entonces, se refiere a eso, ¿no? Son obras especiales, que tienen diseños especiales, que normalmente elaboran los ingenieros o mecánicos y ellos mismos construyen, ¿no? Aquí en Bolivia hay, hay una alta, hay una no gran cantidad, pero hay nomás una buena cantidad de talleres de ingenieros mecánicos especializados que elaboran en sus talleres, construyen estas obras de ingeniería mecánica. Pueden ser elevadores de cangilones, mesas transportadores, instalaciones térmicas, como puede ser la utilización de un caldero, instalaciones neumáticas para control automático, e hidráulicas del proceso, ¿no? Aquí están los ingenieros de sistemas también. ¿En qué contribuyen los ingenieros de sistemas? Cuyos proyectos son necesarios para el control automático de procesos, sistemas de diligencia, pero principalmente en el desarrollo de los sistemas de información administrativa. Entonces, estos son algunos proyectos especiales, ¿no? Complementarios de ingeniería, que requieren un diseño especial, que tienen que considerarse como diseños importantes, o sea, no son parte de la edificación, pero son parte del activo fijo. Y en ingeniería industrial, proyectos referentes a métodos de trabajo, seguridad, higiene industrial y otros. Se han señalado algunos de muchos otros que podría el proyecto requerir para su instalación, todo dependiendo en qué ámbito nos estamos moviendo. Pero todos esos ya constituyen parte del activo fijo porque se puede tocar. Aunque evidentemente en el caso del desarrollo de un sistema de información administrativa no se puede tocar porque es software, ¿no? Pero ese software puede tener un valor de $50,000, $60,000, que normalmente es el precio por el que se desarrolla, y se puede tocar, bueno, no se puede tocar, ¿no? Sí, pero es un bien, es una propiedad intelectual que va a pagar la empresa, ¿no? Esos son algunos de los elementos. Ahora veamos la maquinaria. Y dice que en el capítulo de ingeniería de proyectos se han especificado las máquinas. ¿Se acuerdan ustedes? Habíamos especificado bien detalladamente las máquinas que necesitamos para poder instalar en nuestra industria, ¿no? Y habíamos hecho un detalle bien minucioso. Voy a ver aquí si puedo encontrar a mano cuáles son estos detalles de las... A ver, vamos a ver, no hay, aquí está, creo, a ver. Por lo menos hay aquí un plan de mantenimiento, ¿no? Aquí van a ver ustedes, ahí están detallados los componentes, ¿no? El tipo de maquinaria, o sea, qué tipo de maquinaria vamos a necesitar. Esos son los equipos mecánicos o electromecánicos donde se producen los procesos de transformación de la materia prima. O como en el caso, por ejemplo, del teleférico, es para la producción del servicio, ¿no? Ahí están los dínamos de poder donde hacen girar, ¿no? Y a través de los cuales producen potencia para los cables para subir las cabinas, ¿no? En el proceso de transporte. Equipos, ¿sí? En ese manual dice, se considera como equipo al sistema tecnológico que no constituye el pool de maquinaria de transformación, pero que sin su participación el proceso no podía desarrollarse, como es el caso de un transformador eléctrico de tensión o corriente, un caldero, una compresora,
un PLC, un dispositivo eléctrico de resguardo, aire acondicionado, equipos manuales de medición, etc. Esos son los equipos. No constituyen el pool de maquinarias de transformación, pero si no se accionan estos equipos, tampoco no va a haber producción. Es el caso de un transformador. El transformador eléctrico de tensión para una industria, por decir, es que transforma de 10.000 voltios a 220, 380 en corriente trifásica. Entonces, no constituye, el transformador no va a transformar nada, o sea, de la materia prima. Lo único que transforma la tensión nada más. O sea, podríamos prescindir, no podemos prescindir porque sin la energía eléctrica no podemos producir. Entonces, un caldero, por ejemplo, produce vapor, ¿de acuerdo? Pero este vapor que se produce, ¿sí? Solamente sirve para calentar, pero no constituye el pool de equipo de la transformación misma. Entonces, es bajo esas consideraciones es que estamos hablando de maquinaria y equipos. Luego, constituye también el activo fijo los equipos de comunicación e información. Debido al desarrollo de las TICs, tecnologías de información y comunicación, en los últimos años se ha impuesto la necesidad de aceptarlos como un ítem particular. Comprende todo el hardware, desde los servidores hasta los computadores de las estaciones de trabajo, así como también están incluidas las redes de circuitos cerrados de TV, redes de circuitos internos, centralitas, comunicación satelital, etc. Estos equipos de comunicación, por eso se llaman equipos de comunicación e información, y son los que básicamente ustedes manejan. Luego también se deben considerar como activo fijo los muebles y enseres. Cuando hablamos de muebles, escritorios, archivadores, archiveros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es a lo que me estoy refiriendo. Voy a abandonar un momentito, por favor. Y aquí están posteriormente los enseres. Esos enseres son material de escritorio, limpieza, extintores, botiquines, etcétera, ¿no? Automotores, bueno, su mismo nombre dice automotor. Entonces, esto es lo que, si está debidamente justificado, entonces se incorpora. No es conveniente, y me he encontrado con este tipo de proyectos en algunas circunstancias que ponen, el proyecto vale $120,000, ¿no? Y dicen automotores, ¿no? El costo del automotor, $58,000. Entonces, ¿para qué es el automotor? Sí, para el uso de gerencia. Entonces, imagínense casi un tercio del total de la inversión en un automotor para uso de gerencia en un pueblito de menos de 2.000 habitantes. ¿Para qué va a utilizar una vagoneta? O sea, no tiene sentido. Fuera compra de una camioneta para el traslado de materia prima o transporte transporte del producto acabado, bueno, todavía va la cosa, pero para el uso del gerente no tiene mucho sentido, ¿no? A no ser que sea una gran empresa, ¿no? Para que pueda manejar, para que se den el lujo de comprar activos de tamaño precio. Y finalmente, uno de los ítems, y este debería haber puesto al inicio, pero lo estoy haciendo aquí al final, porque vamos a hacer el tratamiento. Es decir, los terrenos, y este es el único activo fijo que no se deprecia, atención, por favor. Los terrenos no se deprecian, pero hay que tener mucho cuidado con este ítem, porque dice, a ver, leamos lo que dice para ser más concretos, más exactos. Dice, específicamente se dejó este tip para el final del análisis porque las instalaciones deben construirse sobre un terreno definido por el capítulo de localización. Si él se va a comprar o es parte del aporte de un socio, se considera su incorporación. En algunos proyectos de inversión, los municipios, comunidades, gobernaciones o el Estado, con la finalidad de impulsar el desarrollo, donan el terreno a título gratuito, sin necesidad de convertirse en accionistas del emprendimiento. Solo en este caso no debe incorporarse el valor del terreno, aunque legalmente se haga la transferencia al proyecto y en la fase de operación se pueda valorizar para fines contables. Entonces, si es donación, no se toma en cuenta
el valor del terreno. Bien, hasta aquí creo que la idea es concreta, es decir, los activos fijos son todo lo que se coloca para la transformación, para coadyuvar en la producción del bien o del servicio. Y ahora pasamos a hablar sobre los activos diferidos. Corresponde a los activos intangibles, los que no se puede tocar. Aquí también debería estar, dice, el software. No, el software, pónganlo nomás al otro lado, ¿sí? Si bien no se puede tocar, tiene un alto valor, además que es una producción intelectual, ¿no? Corresponde a los activos intangibles, es decir, que su valor en sí mismo supera a su presencia física, o que no pueden ser observados en su propio contenido. A continuación se especifican los ítems que contiene este activo. Y además no se puede incorporar acá al software porque ya van a ver a qué se refiere. ¿Qué tiene que comprender? ¿Qué ítems comprende el activo diferido? El estudio de factibilidad, es decir, el estudio que ustedes van a presentar, ese estudio va a tener un valor. Corresponde al valor de la elaboración del proyecto TESA, dice. Y, por supuesto, que ha implicado el esfuerzo de profesionales de distinta especialidad, viajes, viáticos, utilización de medios, etc. No existe un parámetro para medir el costo, sino la contabilización de los gastos implicados en su desarrollo y la utilidad que pudiera generar a la empresa consultora o el know-how creado para su aplicación. Ahora, tampoco no es el valor del papel, ¿no? Normalmente se dice que hasta el 10% del total de la inversión debe considerarse en el estudio de factibilidad. Pero supongamos que son 4 millones de dólares, el 10% son 400.000 dólares. Entonces, un proyecto que cuesta 400.000 dólares es un poco más duro, pero más o menos así cuesta, o sea, aproximadamente, ¿no? Entre del 5 hasta el 10% del total de la inversión. Gastos de organización, patentes y similares. La idea está bien concreta, dice gastos de organización, patentes y similares. Es decir, cuando se está, para poner en marcha el proyecto, tienen que haber autorizaciones de la alcaldía, tiene que ver de los ministerios, etc. No es nomás de instalar cualquier tipo de industria. Para tener legalidad y para que nos puedan dar autorización, el mismo Estado tiene que determinar la conveniencia o no de instalar una determinada planta de producción. ¿Por qué razón? Porque claro, yo voy a la Ciudad del Alto e instalo otra PIL y la PIL que está actualmente, o sea, se va a quebrar. Sí, porque traigo tecnología de primera, de punta, no sé, rayos infrarrojos, ultravioletas, etcétera. Pero resulta, sí, de que no funciona, no va a funcionar en este caso, ¿no? A ver, veamos. Eso se refiere esos gastos que hemos estado hablando. Veamos, a ver, volveremos nuevamente a esto. Dice, para la ejecución del proyecto es necesario en ocasiones organizar una sociedad que puede ser anónima, de responsabilidad limitada, en comandita, cooperativa u otra modalidad para efectos legales y de constitución. Entonces tengo que realizar gastos en la organización del proyecto. Entonces, normalmente a través de sociedades. Puede ser unipersonal, ¿sí? De sociedad anónima de una sola persona, pero pueden ser varios socios también. O puede ser, dice, cooperativa, o puede ser sociedad en comandita. Y este término de sociedad en comandita, que para muchos debe ser nuevo término, se refiere a lo siguiente, es decir, usted ponga el dinero, yo pongo la idea. ¿Sí? Yo hago el proyecto y usted ponga el dinero. Es decir, en otras palabras, hay ciertas áreas de la ciencia donde los profesionales podemos elaborar el proyecto, ¿cierto? Y ese es nuestro aporte, es mi aporte del 50%. Usted ponga dinero más los conceptos, ideas que yo he elaborado en este proyecto, hacemos sociedad en comandita, 50-50, mitad o 70-30, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay gastos en ese tipo de, hay que ir al abogado, hay que ir hasta hay que ir eh, hasta las notarías de fe pública, etcétera, etcétera, y hay que elaborar y hay que hacer. A eso se refiere estos gastos de instalación. No, estamos más arribita.
Gastos de organización, patentes y similares. Las patentes es el precio que tenemos que pagar para que nos den autorización para utilizar el know-how de cómo hacerlo. Muchas veces, y no es que muchas veces, normalmente, las empresas que producen ciertos equipos inscriben el know-how, el cómo hacerlo, y es propiedad intelectual de quienes lo han hecho. Sobre todo en el caso de los equipos mineros, ¿sí? O sea, aquí se pueden construir, no es muy difícil, la tecnología no es muy elevada, es una tecnología elemental, pero esa tecnología ya está inscrita en los derechos de autor en los Estados Unidos, por decirles algo. Ya ha ocurrido un caso en Potosí, había una planta Denver, ¿sí? Denver es una ciudad en Colorado donde han desarrollado la forma de flotar, ¿sí? Sin plata, hace años, y lo han inscrito en los derechos de autor. Entonces, y ahí funcionaba una planta, se llamaba justamente planta Denver. Vino un ingeniero, hizo una copia de los equipos, ¿no? Y se puso a hacer una planta un poco más pequeña y funcionó bajo tecnología, estaban copiando la tecnología. Hasta que se enteraron, ¿sí? Los abogados aquí a La Paz fueron a la ciudad de Potosí y dijeron, bueno, ¿de quién es la planta? Mía. Muy bien, señor. La tecnología que están usando ustedes es tecnología Denver. No, pero yo he copiado nada, señor. Mire, está tomando usted los mismos parámetros, etcétera, etcétera. Es tecnología Denver. Usted tiene que pagar, sí, la patente. Entonces, y la han cerrado, el ingenio lo han cerrado así simplemente. Entonces le han iniciado un proceso judicial por $1 millón. Entonces al señor lo mejor que ha hecho es cerrar su planta y escaparse porque no se puede utilizar simplemente, ¿no? En el caso del software, ustedes saben que también ocurre lo mismo. Es decir, no podemos, en ese momento, el software que estoy utilizando, el que está utilizando su profesor en ese momento para comunicar es software chuto, ¿sí? Los programas del Microsoft son chutos, es decir, estoy utilizando software que no es legal. Y fíjense, aquí en Bolivia, yo les apuesto que el software que están utilizando ustedes en su computador también es ilegal. Pero si ustedes van a un ministerio, el software que utilizan en ese ministerio paga patentes a Microsoft de Bolivia, ¿sí? Por la utilización del Word, la utilización del Microsoft directamente. ¿Por qué? Porque Bolivia está inscrita en los países que deben, en los países que tienen que pagar por la utilización del software, porque es propiedad intelectual. Entonces, en consecuencia, ese es el concepto que deben tomar en cuenta. Si esta empresa que están creando es una empresa estatal, entonces deben considerar la compra del software, ¿no? Y el pago de patente anual, etcétera, ¿no? A eso se refiere patentes y similares, dice. Para la fase de operación del proyecto son múltiples los trámites que deben realizarse, como son la autorización de patentes y permisos de operación por parte del Ministerio del Ramo, alcaldías, Ministerio del Medio Ambiente y Agua, SENASAC, Ministerio de Salud y otros, según el caso del proyecto. Para proyectos pequeñitos eso se puede obviar, pero si ya son proyectos grandecitos o pertenecen al sector estatal, o sea, tienen que cumplirse porque después de iniciar la producción pueden venir las grandes multas, ¿no? No es hacer copia nomás de tecnología, atención, por favor. Para alguna cosita así pequeñita se puede hacer una copia, ¿no? Obviándola. Pero ya como en el caso que estoy comentando de una copia de la planta Denver de flotación de minerales de zinc plata, pues fíjense el problema que le han hecho al amigo. Es realmente muy triste, pero así ha sido, ¿no? Entonces no se pueden hacer copias así tan valientemente para ganar dinero, ¿no? Están inscritos, esa tecnología está inscrita en los registros de países signatarios de este tipo de pactos, ¿no? Pasemos a los gastos de instalación y montaje. No se olviden que estamos en los activos diferidos. Son todos aquellos activos que no son tangibles. Sí, que es el valor de un documento, o sea, no refleja el valor real de las cosas, ¿no? Gastos de instalación y montaje. Fíjense,
Durante la instalación y montaje se realiza una serie de gastos, pero aquí vamos a incluir en estos gastos de instalación y montaje a la inversión en el equipo profesional para instalar y montar el proyecto. ¿Se acuerda que vimos en la fase de organización del proyecto? Sí, un equipo profesional necesario para montar. ¿Dónde vamos a poner ese dinero? Ese dinero se tiene que poner acá, en gastos de instalación y montaje, acá. Entonces dice, del capítulo de organización se conoce la estructura organizacional requerida para consolidar la idea en algo objetivo, así como también la planificación PERT se establece el tiempo de duración de la construcción y montaje. De ambos elementos ya estudiados se establecen los requerimientos de inversión en este ítem. Es preciso que se agregue la incorporación de automotores para el desplazamiento de los supervisores y otro personal, así como la contratación de secretaria, chofer, alquileres de oficinas y gastos de servicio, electricidad de agua y otros. Eso tiene que entrar aquí en gastos de instalación y montaje. Además, este ítem de gastos de instalación y montaje debe incluir pasajes, viáticos y otros para el personal de montaje externo que según la oferta se requiriese su presencia. Es decir, yo compro maquinaria. Cuando compro maquinaria les digo, bueno, señor, ustedes me la van a montar. Es decir, nosotros la vamos a montar, pero usted tiene que pagar los viáticos del personal que le voy a enviar. Entonces, ¿dónde va a entrar ese dinero? Acá, en gastos de instalación y montaje. Gastos de pruebas y puesta en marcha. Estos son gastos que vamos a... son dineros que se van a gastar para energía eléctrica, para compra de materia prima, algunos insumos para hacer los ajustes. Por eso hizo gastos de pruebas y puesta en marcha. Es decir, no podemos poner en marcha así definitivamente, tenemos que ajustar parámetros, velocidades, o sea, un sinfín de variables que se tienen que ajustar por la producción. La cantidad de agua que tiene que entrar, la cantidad de agua que no debe entrar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo aquello. Entonces, eso se refieren los gastos de pruebas y marcha. Dependen del tiempo que requiere el personal técnico para poner a punto las instalaciones antes de iniciar la fase de operación del proyecto. Entonces, esto es algo muy interesante. Pago de intereses durante la instalación. Entonces, este es un ítem muy especial, les comento, porque, bueno, normalmente para construir la planta, comprar los equipos, normalmente nos prestamos dinero del banco, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo dura la construcción de una infraestructura de este tipo? O sea, por lo menos va a durar medio año, ¿no? Por lo normal un año. Por ejemplo, hay que construir fundaciones, cubiertas, todo dependiendo de cuán grande sea el proyecto, por supuesto. Pero durante ese tiempo, yo me voy a prestar dinero en el año -1 y necesito calcular los intereses durante la instalación. Entonces, a eso se refiere. Ese dinero que me preste va a generar intereses. Esos intereses son estos intereses durante la instalación. Y aquí está la explicación, les voy a dejar a ustedes. Con esto dice, como resultado de este análisis, dice, establece que el capital para la adquisición de maquinaria y construcción de obras civiles debe tenerse a disposición tiempo antes del inicio. ¿Qué pasó con Pamela? Recién está llegando a la sintonía. Aquí está. Dice, supóngase que la sociedad ha determinado que el capital necesario para completar la inversión en activos fijos es $120,000 y debe realizarse este préstamo del banco Visa un año antes del inicio de la fase de operación del proyecto. Entonces, durante ese año, ¿sí?, se va a generar una tasa de interés. Sigamos con eso. El banco Visa ha señalado que para inversiones en activos fijos se otorga el crédito al 10% de interés anual, con un año de gracia o diferimiento, es decir, durante ese año no se va a pagar, no se va a amortizar al capital, pero sí se tienen que pagar los intereses, y a 5 años plazo. Es preciso indicar que el año de gracia o diferimiento corresponde solo al pago del capital, pero no de intereses. Eso ya queda bien. Para fines de aprendizaje se tomará en cuenta el sistema lineal que difiere al pago de montos iguales o sistema francés que utilizan algunos bancos, pero en el fondo es exactamente lo mismo. A continuación se construye la tabla de amortizaciones, dice,